relativamente, si dos elementos del dominio o de la imagen provienen, satisfacen esto, entonces x1 es igual a x2. Esto y esto son la misma definición de la clase pasada. Porque este es un si P, entonces Q, y yo sé que si P, entonces Q es equivalente a no Q implica no P. No Q es, dos tienen la misma imagen, entonces no P sería x1 es igual a x2. Y esta es la forma que se usa para demostrar que una función es inyectiva. También, esta es mi definición de función inyectiva, y también voy a decir que F es suprayectiva si el conjunto B es la imagen de F. Imagen de F de X. Así. Se los expliqué con ejemplos la clase pasada. Hicimos varios ejemplos donde yo escribía la función de R en R, o no me acuerdo cuáles son los ejemplos que puse, pero me di cuenta que a veces ocupaba todo el contradominio, y en los ejemplos también apareció que no ocupaba todo el contradominio. Y ocupar todo el contradominio es esto, que B, el contradominio, es la imagen de F, donde la imagen de F es esto. La imagen de la función es aplicarle F a todos los elementos que están en A. Esta es la imagen de una función. La imagen de una función es aplicarle F a todos los elementos del dominio. Y si hago si hago una versión, digamos, gráfica, ¿sí? Entonces la función agarra todos los elementos del dominio y los manda para acá. ¿Sí? Para acá. Y no se escapa ninguno. Le pegué a todos. No se escapó ninguno. ¿Sí? Puede ser que la función no ocupe a todo B. Por ejemplo, aquí pone a los reales. Acá pone a los reales, a todos los reales. Agarra una X y mándalo a X cuadrada. Defino F de R en R de esta manera. A una X lo mandas a X cuadrada. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, dime, el menos 1, ¿a quién se lo tuve que haber aplicado para haberle pegado al menos 1? Díganme. ¿Para qué valor de X? ¿Para qué valor de X su cuadrado fue menos 1? ¿Qué valor de X con esta función le pegó al menos 1? No hay. Bueno, esto lo que quiere decir es que aun cuando el contradominio es todos los números reales, no los estoy usando a todos. Solo estoy usando de 0 a infinito, pero desde menos infinito a 0 abierto no lo estoy usando. Entonces, esta función no es suprayectiva. Es suprayectiva cuando uso todo el contradominio. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Cuando todo el contradominio es la imagen de F. Todos los elementos de B son F de alguien. Si B es igual a este conjunto, quiere decir que si yo te doy un elemento de B, él es F de alguien. Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno. Tengo la definición de inyectiva, de suprayectiva. O sea, que bueno, que
en este caso B provenga de alguien, ¿no? ¿Quiso decir? No, lo que quiero decir es esto. ¿Qué quiere decir que B sea este conjunto? ¿Qué quiere decir que B sea la imagen de F? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo te doy un elemento en B, si yo te doy un elemento de B, ¿de qué forma es ese elemento? Es F de alguien. Si ya está en B, existe una X en A, tal que Y es F de este cuate. Esta es la definición que te encuentras en prácticamente todos los libros. Esta. Una función es su proyectiva si, dado cualquier elemento del contradominio, hay un elemento en A tal que este es F de alguien, F de este X. Esa es la definición. Yo te estoy dando una definición más barata. Te estoy diciendo, es su proyectiva cuando ves la imagen, cuando estoy ocupando a todo el contradominio. ¿Sale? ¿Ya me entendieron? Profesor. Sí. Entonces, un ejemplo de una función subproyectiva sería la recta X. Y, F de X igual a X, sí. Ese es un ejemplo. De hecho, cualquier recta que no sea constante. Ya hicimos un ejemplo, pero vamos a hacer otro. O sea, el compañero quiso decir la recta paralela al eje Y. No. O la paralela, bueno. No, tampoco. Él quiso decir Y igual a X. La recta con ángulo de 45 grados. Esta es a la que se refiere. Esta función es muy importante, ¿eh? Ya no le voy a llamar F de X. Ya le voy a llamar la identidad. Vamos poniéndole su nombre correcto. Este es I de X. Es la función identidad. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función va de los reales en los reales y lo que hace es a una X, ¿a dónde lo manda? A ella misma, ¿sí? Y así se escribe. Y esta función, pues, probar que es inyectiva es muy sencillo. Voy a usar esta definición, ¿sí? Supón que la identidad evaluada en X1 es igual a la identidad evaluada en X2. Siempre se empieza así. Cuando quiero probar que una función es inyectiva, siempre se empieza así. Supón que dos tienen la misma imagen. Así empiezo, ¿sí? Es lo que estoy haciendo. Y luego el acto que sigue es, pues, dime quién es F en X1, dime quién es F en X2. ¿Quién es la identidad en X1? Pues X1. Igual, ¿quién es la identidad en X2? Pues X2. Probar que la identidad es inyectiva es muy fácil. En menos de un paso lo tienes. ¿Sí? Pero no es la única función que es inyectiva. Hay muchas funciones que son inyectivas. Hay muchas funciones que son suprayectivas. Hay muchas funciones que no son ni inyectivas y sí son suprayectivas. Hay muchas funciones que son suprayectivas y no inyectivas. Y hay decenas, cientos de funciones que no tienen ninguna de las dos propiedades. ¿Sí? Pero las funciones que tienen estas dos cualidades son muy especiales. Son muy especiales. Les voy a hacer un dibujito. Para representarles una función que tiene las dos cualidades.
qué es suprayectiva y qué es biyectiva. Y miren, a esa situación se le puede sacar jugo tremendamente. Imagínate que tengo una función que va de A en B, una función f, que va de un conjunto A en un conjunto B, ¿sí? Que es inyectiva. Esta f es inyectiva y suprayectiva. Así lo voy a abreviar. Inyectiva, suprayectiva. Como es inyectiva, quiere decir que todos van a parar a cosas distintas. Eso quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Que todos van a parar a cosas distintas. Y bueno, pues estoy ocupando a los elementos de B, ¿verdad? Que son las imágenes de los elementos de A. Por ser suprayectiva, quiere decir que ocupé a todos. Los ocupé a todos. ¿Estamos? La imagen es muy sencilla. La imagen es muy sencilla. Te estoy pintando un cuadro en donde te estoy diciendo, sin decirte cuál, simplemente te estoy diciendo, cuando tengo una función biyectiva, está pasando esto entre el dominio y el contradominio. Está pasando esto. ¿Sí? La primera gran conclusión, tremenda que tengo es esta. Si yo tengo una función biyectiva entre dos conjuntos, una función inyectiva y suprayectiva entre dos conjuntos, eso quiere decir que ellos dos tienen la misma cardinalidad, sin necesidad de contarlos. No corrí peligro de contar un elemento dos veces porque tuvo dos imágenes o porque dos fueron a parar, dos distintos fueron a parar a uno solo. No corro ese peligro porque es inyectiva. Y porque es suprayectiva quiere decir que los elementos de aquí, todos los elementos de B, todos provienen exactamente de uno. Porque es inyectiva. ¿Sí? Bueno, sin contar, mi primer gran conclusión es que si yo tengo una función biyectiva entre dos conjuntos, una función inyectiva y suprayectiva entre dos conjuntos, lo primero que concluyo es que hay la misma cantidad de elementos acá que acá. Y entonces, si yo tengo un problema acá, me puedo ir con esta función a estudiarlo acá. Y a lo mejor acá lo puedo resolver y luego me regreso. ¿Sale? Entonces vamos a seguir estudiando. Esto es tremendo, jóvenes. No tengo que contar. Si yo te doy una función biyectiva entre dos conjuntos, lo primero que tengo es que los dos deben de tener la misma cantidad de elementos. Es lo primero. Es mi primer ganancia. ¿Sí? No tengo por qué contar.
Bueno, a ver, entonces, bueno, no casi. Entre las funciones, pues yo tengo una operación entre funciones que se llama la composición de funciones. Quiero destacar esa función. Cuando ustedes llevaron su curso de cálculo, pues vieron que las funciones se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden a veces hasta dividir, ¿sí? Pero eso no siempre es así. Depende del dominio y el contradominio que yo pueda sumar funciones, ¿sí? Si en el conjunto A no se puede, si en el conjunto A no se puede sumar, pues yo y eso sucede cuando A y el conjunto B, pues son números. Pueden ser números enteros, pueden ser números reales, pueden ser números complejos, racionales, números. Con los números, yo ahí tengo aritmética, con los números, ¿verdad? Pueden ser matrices, seguramente han oído hablar de esos objetos, que son unos objetos bellísimos, sumamente útiles, impresionantes. Son arreglos rectangulares de números. Esos son las matrices. Y en las matrices, ahí está guardada toda la geometría que va de un espacio de dimensión n en un espacio de dimensión m. En las matrices, son una maravilla las matrices, ¿sí? Ahí está toda la geometría. Bueno, la operación a la que me refiero, que es la composición de funciones, no requiere que en el dominio se pueda sumar o restar o multiplicar o dividir. Lo mismo pasa con B. Para que yo pueda componer funciones, no necesito de aritmética. La aritmética me sobra, no la necesito, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante es esta definición. Yo de un conjunto A en un conjunto B, digamos que tengo una función f. ¿Qué es lo que hace esta función? Agarra un elemento del conjunto A y al aplicarle f voy a parar a un elemento de aquí. Así, ahí está. Esa es mi función. Y supongan que del conjunto B al conjunto C tengo otra función, una función G, que lo que hace es agarra los elementos de B y pues les aplica G y voy a parar a C, ¿verdad? Bueno, ahora lo que va a hacer G se lo va a aplicar a f de x. G se lo va a aplicar a f de x. Así. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un caminito. Voy de A a B y de B voy a terminar a C. O sea, voy desde aquí ahora hasta acá, ¿sí? ¿Dónde empiezo y dónde termino? Ahora, esto que está aquí se escribe así, como G compuesto con F, evaluado en X. Así. Y esta operación entre funciones se llama la composición, ¿sí? Y entonces la composición, en este orden, G compuesto con F, ¿dónde empieza y dónde acaba?
Empieza en A. ¿Y a dónde acaba? ¿Quién es el contradominio? C. Entonces, para que yo tenga la composición de dos funciones, debo de tener esto. Voy de A en B, y en B puedo aplicar G, voy a parar a otro lado. Y entonces, cuando compongo, primero aplicas F en X, aquí está, y lo que te da le aplicas G. Profe, ¿Sí? y si estuviéramos hablando de una función, ¿se leería G o F Se de lee X? G compuesta con F. No, arribita. Les voy a decir un chiste. Todo mundo, al menos en mis estudiantes, las veces que he hablado de composición, esto lo leen como GOF, pero está mal leído, pero me hace gracia, ¿sí? Se lee así: F compuesta con G, o G compuesta con F, o F seguida de G, F seguida de G, pero es la composición, ¿sí? Ahorita lo escribo. F seguida de G se lee así. Se lee como F compuesta con G. También puedes decir G compuesta con F. O también puedes decir F seguida de G. O G seguida de F. No. F le sigue a G. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo F le sigue a G. Eso es esta lectura. La última. F le sigue a G. Sí, esta tiene más sentido. De todas, esta tiene más sentido. ¿Sí? Háganme preguntas, por favor. Sí, profe, ¿no sería algo confuso? Bueno, es que, sí, porque si ponemos al revés las dos letras, no arrojaría el mismo resultado, o sea, Me quedo entonces con esto. Si te causa confusión, nos quedamos con esta lectura. Esto se lee F seguida de G. F seguida de G. Y así es como la voy a usar, para que ya no tenga lugar a confusiones. Se lee así, F seguida de G. Sí, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, no hay nada de diferencia. Tú vete a revisar tus notas de cálculo y vas a ver exactamente lo mismo. Tal vez la forma en que lo lees, nada más, ¿sí? Puedes leerlo F compuesta con G, o G compuesta con F, o F le sigue a G. F está delante de G. Es exactamente lo mismo que viste en cálculo, con quien lo hayas llevado. Así te lo debió explicar. Porque no, esto es lo que es la composición de funciones. ¿Sí? No debe de haber lugar a confusión. ¿Sí? Háganme preguntas, por favor.
En la noche les voy a mandar voy a, Profesor, sí, dime, ¿podemos resolver un ejercicio de la tarea que nos dejó? dime de qué trata. Dice, es el 2. Dice, encuentra una función inyectiva f, dos puntos, nos dan un conjunto 1, 2 y 3 con esos elementos que va, bueno, de ese conjunto va a A, B. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Pues, sinceramente no tengo idea, ¿No? pero lo único que hice fue el... Debes de tener idea. ¿Cómo va el problema? Dice, es el número 2 de la tarea. Encuentra una función inyectiva f que va desde el conjunto 1, 2, 3 a A, B. A ver, todos calladitos, por favor, excepto la persona que me hizo la pregunta. ¿Sale? A ver, dígame otra vez. Quiero ir de 1, 2, 3. ¿A dónde? A, B. A, B. Sí, o sea, lo único que hice fue el producto cartesiano, nada más. No. A ver, ¿quieres una función de aquí para acá? Este es A y este es B. Uh-huh. ¿Quieres una función inyectiva? ¿Sale? Sí. A ver, ¿qué me dices de lo que estamos viendo ahí? ¿Qué me dices? ¿Qué quiere decir inyectiva? El dominio es A. Sí. ¿Sale? A todos los elementos de A lo tengo que mandar a elementos distintos de B. Sí. ¿Qué opinas? ¿Que no se puede? Exactamente. No se puede, porque no tienen la misma cardinalidad. No tengo suficientes elementos en B para poder definir una función inyectiva. ¿Sale? Ok. Esto te debe de decir algo, ¿eh? Cuando yo tengo una función inyectiva de un conjunto en otro, quiere decir que la cardinalidad del dominio es menor o igual que la cardinalidad del contradominio. Ok, sí. No estoy contando, ¿eh? No estoy contando. Pero les voy a hacer un poquito para que vean que esto es muy intuitivo. Esto es muy intuitivo. Fíjate, de un conjunto A en un conjunto B, digamos que tienes una función F que es inyectiva. Vamos a hacer el dibujo. Todos los de acá fueron a parar a cosas distintas, todas distintas. ¿Vale? Lo único que sé es que es inyectiva, no tengo ningún otro dato, ¿verdad? Yo no sé si algunos de aquí se me escaparon, no lo sé. Lo que es cierto es que estos que están aquí que ocupé, ¿ya? La cardinalidad de A coincide con la cardinalidad de su imagen. ¿Estás de acuerdo? Pero la imagen está metida en B. Yo no sé si hay más. Por eso la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. ¿Serían iguales las dos cardinalidades, la misma cantidad de elementos? Yo hubiera ocupado a todos y nadie se hubiera escapado, pero no lo sé. Aquí el único dato que me están dando es inyectiva. Ni siquiera me están diciendo, no es suprayectiva. No me están dando ningún otro dato. Simplemente es inyectiva. Entonces, nada más por ser inyectiva, quiere decir esto, sin contar. Ahora ustedes deben de incluir algo. ¿Por qué la cardinalidad de los números naturales es igual a la cardinalidad de los números enteros? ¿Por qué creen? Porque existe una función biyectiva entre cada uno. Esa es la razón y tenemos que dar una, ¿verdad? Tenemos que dar una. Esa es la razón por la cual hay la misma cantidad de números naturales que
números enteros. ¿Sale? Bueno, ya vamos enderezando el barco. No tengo necesidad de contar, ¿sí? No tengo necesidad de contar, pero vamos a intentar contar algunas cosas. ¿Tienen preguntas? ¿Eso qué dice ahí? ¿En inglés? Bueno, jóvenes, nos vemos el viernes. Es muy posible que Que hay unas notas que bueno, ponen una frase. nos vemos el viernes, jóvenes. Error. Todos pendejos. Adiós. Dice. Vale. Luego, profe. Luego, profe. Sí, profe. Oye, ¿tienes activado el audio?